¿Consulta de qué o qué? Es que tuve una cirugía, me sacaron las 4 muelas y, O o sea, en lugar de ir pues, mejorando, hubo una infección por ahí, entonces una inflamación muy, muy grande, dolorosa, y se me hizo un absceso, entonces ya hasta ahorita puedo hablar. No le Me crea, dolía. profe, le pegó su mamá. Está bien. Nino, al menos dijiste que su mamá. Creí que ibas a decir el novio. Voy a reportarlo. Nino me vio. Voy a reportarlo para que no vuelva a pasar. Porque aún soy una bebé. Sale, bueno, pues ni modo. Mónica se va a perder su participación, entonces. No. Sale, a ver. Ahí va este problema. Fíjense, participación. Calcular el área verde. No les he dibujado el área verde aquí. Todo esto. Calcular el área verde con 5 rectángulos, aproximando del lado izquierdo, lado derecho y su dibujo. No vamos a tomar ahorita en cuenta lo central, o sea, lo del medio, la aproximación de los rectángulos del medio no la tomamos, únicamente izquierda, derecha, 5 rectángulos bien divididos, o sea, bien distribuidos. Y en este caso, por ejemplo, yo no les estoy dando la función. ¿Se dan cuenta? En el caso anterior que hablamos del coseno, yo les decía, pues, ¿qué tenías que evaluar? Acá en este caso yo te estoy dando el dibujo. Entonces, fíjense que, por ejemplo, en este puntito, más o menos, por ejemplo, por la mitad vale 1, ¿no? Y aquí en el 1 vale 2, aquí en el 2 vale 2.5, o sea, imagínense que este es más o menos el 2.5, acá vale 2, acá vale 1, acá vale 2, ¿sale? Entonces, con esos datos es suficiente para que ustedes puedan hacer la aproximación como se la está pidiendo, ¿sale? Los 3 primeros tienen su participación. ¿Sí quedó claro? ¿Tienen alguna duda? Sí, profesor, lo de los lados derecho e izquierdo, ¿verdad? Sí, sin el central.
Vale, va una de Nino. Profe, se lo enviamos por WhatsApp, ¿verdad? Sí, por favor. Ah, ok. Sale, 2 participaciones. Otra de Adrián. Falta una. Muy bien, esta es la tercera. Y es de Derek. Derek, ¿verdad? Es el que tiene deck en su... Así soy yo. Derek 1 y Adrián otra. Muy bien. A ver, por ahí hubo algunos dibujos que estuvieron raros. Ahorita vamos a aclararlo por qué quedó así.
Bien, vamos a empezar. Voy a quitarle el área verde para que no se amontone mucho el dibujo, ¿no? Porque si no, ahorita que trace los rectangulitos se va a ver raro. Ahí está. Bueno, entonces vamos a comenzar del lado derecho, por ejemplo, ¿no? Entonces, del lado derecho me están pidiendo 5 rectángulos. Entonces, si me están pidiendo 5 rectángulos y tengo un intervalo de tamaño 5, pues necesito que sea cada uno de base 1, ¿vale? Entonces, vamos a dibujarlos, si quieren, de color azul. Y lo que tengo que hacer es que, pues, el primer intervalo, la primera base, lo que va a abarcar va a ser de 0 a 1, o sea, este cachito. Y esta es la base de nuestro rectángulo. Y si lo quiero aproximar del lado derecho, entonces va a crecer hasta acá, ¿vale? Así va a quedar el primer rectangulito para que coincida, porque estoy aproximando del lado derecho. Luego, el siguiente va a quedar por aquí. El siguiente va a quedar por aquí. El siguiente por aquí. Y el último por acá. ¿Sí están de acuerdo? Yo sí, profe. Entonces, ¿cuánto es el área? Dices, a ver, pues para saber el área o la aproximación del área, pues necesito sumar todos estos rectangulitos, ¿no? Entonces, este más este más este más este más este. 5 rectangulitos hay que sumarlos. Entonces, el primer rectángulo nos queda 2, porque es su área. El siguiente es de 2.5. El siguiente es de 2 otra vez. El siguiente es de 1 y el siguiente es de 2. ¿Esto cuánto nos da? 9.5. 9.5, sí. Esto es por la derecha. Y por la izquierda, vamos a trazarlo con un morado. Por la izquierda, recuerden que otra vez tengo mi intervalo del 0 al 5 y tengo que dividirlo entre 5 rectángulos iguales. Las bases son las mismas. Las bases es de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, de 4 a 5 y así, ¿no? Entonces, el primero va a ser de aquí a acá y tiene que ahora estar pegado a la gráfica del lado izquierdo. Entonces, eso quiere decir que mi primer rectangulito, pues, de hecho, va a ser nada más así, va a estar acostadito. ¿A poco no? Para que coincida con la esquina izquierda coincida con la gráfica. Entonces, este sería mi primer rectangulito, el segundo rectangulito se vería así, el tercer rectangulito se vería así, el otro se vería así, el otro así, y ahí se acabaron, ¿no? Esos son mis 5 rectangulitos. Ahí sí se alcanzan a ver hasta acá arriba, hasta acá arriba, y aquí abajo. ¿Sí? Son mis 5 rectangulitos color morado. ¿Cuál es el área de mi primer rectangulito? Pues es 0. La siguiente área sería de 2. La siguiente sería de 2.5. La siguiente es de 2. La siguiente es de 1. Y ahí se acaba, ¿no? Son mis 5 rectangulitos. Lo sumo y me sale 7.5. Esto es del lado izquierdo. Por lo tanto, pues ya tengo mis 2 aproximaciones y si ustedes quieren sacar una aproximación promedio, dices, para más o menos calcular pues cuánto sería el área, pues puedes hacer un promedio rápido y te queda 8.5, ¿no? El promedio. Eso no lo pedí, o sea, no era necesario ponerlo, pero pues igual, o sea, nada más para que quede claro que el promedio del área pues sería 8.5. ¿Dudas? No, profe. ¿No? ¿Todo bien? Bueno, finalmente, ¿cómo sacamos el área? O sea, ¿cuál es la idea de todo esto? Recuerden que los griegos dijeron que la idea para poder calcular un área era acercarte demasiado a una partición infinita, ¿no? Esa era la idea. Entonces, lo que queremos hacer es ahora dividir nuestra figura en un montón de rectangulitos. ¿Cuántos? De ahí, todos los que se puedan. O sea, vamos a tender el número de rectangulitos al infinito.
Cuando lo tendamos al infinito, entonces lo que va a suceder, pues va a ser que vamos a obtener el área perfecta, ¿no? O sea, igual que sucedió en el círculo, o sea, que obtuvimos el área exacta. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Sí está claro? ¿Está clara la estrategia? Se va a hacer hacia infinito. Vamos a tender el número de rectángulos hacia el finito. Y alguien va a preguntar, oye, ¿y cuál de todas las aproximaciones? Porque tienes la del lado derecho, tienes la del lado izquierdo y tienes la central. ¿Cuál de todas? Y yo te voy a decir, bueno, vamos a tomar la que ustedes gusten, la que más les haya gustado de todos. Y al final vamos a demostrar que realmente no importa cuál de las tres te tomes, las tres se van a ir hacia el mismo lugar. Eso es sorprendente. Es como decir que los griegos, en vez de dividir su problema en cachitos de triángulos, lo dividieron en cuadrados, por ejemplo, en el caso del círculo, pero finalmente el resultado va a ir hacia el mismo. O sea, no vamos a tener diferentes resultados cuando mandemos esto al infinito. Tienen que ir todos llegando a al mismo resultado. Y esa parte no es tan fácil de probar. O sea, el demostrar que todos van hacia el mismo lugar no es una cuestión fácil. Hay que trabajar un poquito con límites y hay que meterse por un poco de matemáticas un poquito más avanzadas. Y pues bueno, no lo vamos a poder probar, pero quiero que se convenzan de que eso sí va a suceder. Al menos en el dibujito quiero que vean que eso sí va a ocurrir. ¿Vale? Entonces, vamos entonces a tratar de hacer como un teorema en el cual podamos escribir esto que acabo de comentarles, lo podamos escribir y, y ya tener como una fórmula más clara del área, ¿no? O sea, a ver, de todo esto, qué es lo que está pasando. Entonces, de ahí se ve, ¿sí se ve mi iPad? Creo que la perdí por ahí. Se quedó o sea, estamos viendo la gráfica todavía. ¿Ahí se mueve? Ya se mueve. Ok, muy bien. Tal. Entonces vamos a hacer lo siguiente. A ver. Teorema. Un teorema más o menos así me gustaría, fíjense. Sea f una función continua. Vamos a empezar con una función continua, ¿sale? El área bajo la función f, ¿qué se refiere bajo la función f? Eso es un poco subjetivo y por eso le puse las comillas. Más adelante vamos a escribirlo un poquito mejor. Pero bajo el área bajo la curva me estoy refiriendo justamente a esta área que ya hicimos ejercicios de esto, ¿no? O sea, que lo que queda como en emparedado entre el eje de las X y la gráfica. Queremos hacer eso, ¿vale? Queremos calcular esa área de la función f, el área entre la función y el eje x en el intervalo a, b. Vamos a pensar cualquier intervalo. Por ejemplo, en el caso de aquí arriba estamos pensando en el intervalo 0,5. Pero realmente, pues, vamos a generalizarlo y vamos a pensar que cualquier intervalo, ¿no? A, b. El área es ¿cuánto? Pues hay que plantear, esa idea de los griegos hay que plantearla, pero ahora con rectangulitos y con esta misma idea, ¿no? O sea, imagínense ese problema, pero vamos a dividirlo en un montón de rectangulitos, en un montón, una infinidad. ¿Cuál sería el área? Pues dice, sería la suma de todos ellos, sería la suma de todos los rectangulitos. Entonces mi pregunta es, ¿y cómo vamos a saber cuánto es el área de cada rectangulito? Porque ya me quedó claro que nada más tengo que sumar las áreas, nada más. La pregunta es, ¿cuánto tiene de área cada rectángulo? Y tú dices, híjole, pero es que eso depende de en cuántas veces lo dividas, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí que lo dividimos entre 5, pues el área quedó de tamaño 1, la base quedó de tamaño 1 y la altura la definía el lado derecho, bla, bla, bla. Pero depende de en cuántas veces lo dividas. Y si tú lo quieres dividir hasta el infinito, pues está bien difícil saber eso. O sea, realmente, pues no te puedo decir cuánto tiene de base. No. Entonces yo te digo, bueno, está bien, no nos vayamos al infinito todavía. Vamos a hacerlo para una n en general. O sea, vamos a suponer que yo te estoy diciendo, vamos a partir el problema en n rectángulos, donde n es el número que a ti se te ocurra. Puede ser 100, puede ser 1.000.000, puede ser 1.000.000.000, el número que ustedes quieran, pero una n, vamos a ponerlo así. Si yo quiero dividir mi problema en n cachitos iguales, ¿de cuánto queda cada cachito? Vamos a empezar suponiendo que lo quiero hacer del 0 al 5. ¿De qué tamaño queda cada base si lo quiero dividir en n cachitos iguales? ¿Sería 5 entre n?
5 entre n. Es fácil, ¿no? Si yo tengo ahora un intervalo de A a B y quiero dividir ese intervalo en n cachitos iguales, ¿de cuánto queda cada cachito? Sería B menos A entre N. Muy bien. Entonces, primer paso, ¿cuánto mide mi intervalo? ¿Cuál es la longitud de mi intervalo? Nosotros sabemos que para calcular longitudes de intervalo lo que tenemos que hacer es restar el lado derecho menos el lado izquierdo de mi intervalo, ¿no? Es muy fácil. Si yo te digo cuánto mide el intervalo de menos 1 a 7, pues tú lo que tienes que hacer es a 7 restarle menos 1, que en este caso sería 8. Esa es la longitud total de tu intervalo. Ya que tienes la longitud total del intervalo y te estoy diciendo que lo dividas en n cachitos iguales, pues simplemente hay que el intervalo dividirlo entre n y se acabó. ¿Sí está claro? Yo sí, profe, no sé mis compañeros. Sí, profe. ¿Sí? Todo bien. Bueno, ¿qué sigue? Me falta la altura. Ya sabemos que los intervalos van a ser, las bases van a ser b menos a sobre n. Ya, cubierto. Me falta saber la altura. ¿Cómo vamos a sacar la altura de los rectángulos? Porque sí lo necesito, ¿no? Para irlo sumando, necesito sacar el área de cada uno de los rectángulos. Si tengo n rectángulos en un intervalo a, b, ¿cómo voy a sacar las alturas? ¿Cómo se sacaban las alturas? ¿Sustituyendo en la fórmula o al tanteo? Depende, ¿no? Dices, aquí en la participación, como no tenía la función, pues tenía que observar el dibujo. Y sobre eso hacía mis rectángulos. Pero acá el teorema nos está diciendo, te voy a dar la función f. Te la estoy dando, o sea, sabes cuál es, ¿no? Entonces dices, ya dijo Adrián, hay que evaluarlo para saber qué tan alto es. La pregunta es, ¿quién es el que tengo que evaluar? Y tú dices, bueno, es que eso depende de cómo lo quieras hacer. ¿Lo quieres hacer del lado izquierdo o del lado derecho o los centrales? ¿Verdad? Entonces vamos a intentarlo, vamos a hacerlo con el lado derecho, con el lado izquierdo, y por una participación va a quedar los centrales, ¿vale? Para que le cachen la idea ahorita, ¿cómo va? Entonces, fíjense. Si yo lo voy a hacer del lado derecho, ya dijimos que las bases de los rectángulos son b menos a sobre n. Eso ya no hay discusión, ¿verdad? Todo quedó claro. Me falta la altura. Y tú dices, bueno, si lo quieres hacer del lado derecho, tú lo que estás pensando es que la esquina superior derecha de mi rectángulo tiene que coincidir con la función. O sea, en otras palabras, el lado derecho de cada una de las bases de mis rectangulitos la tengo que evaluar en la función para saber qué altura tiene. ¿Quién es el primer punto que voy a evaluar? O sea, la altura que le corresponde al primer rectángulo. Para eso, podemos volver a ver nuestra función aquí, ¿no? Y dices, ok, si lo estamos haciendo del lado derecho, el que yo tengo que evaluar es el 1, ¿sí o no? O sea, tengo que evaluar este primero, para que me dé la altura del azul, del primer rectángulo azul. Entonces dices, ok, entonces va a ser el primer, tomamos A, que ahí empieza mi intervalo, y voy a tener que tomar el primer saltito que hice, ¿no? O sea, el primero a la derecha de A. ¿Quién es el primero a la derecha de A? Pues dices, es A más ese primer salto. ¿De cuánto en cuánto es cada salto? ¿De cuánto en cuánto es cada base? Pues de B menos A sobre N. Eso es lo que mide cada cachito, ¿no? Entonces, en total, el número que yo voy a tener que evaluar es A más B menos A sobre N, que es como haber evaluado el 1. Pruébenlo. En este caso particular es pensar, bueno, A vale 0, B vale 5, sería 5 sobre N. Cada cachito vale 5 sobre N. ¿En cuántos rectángulos lo dividí para este caso? En 5. Entonces, ¿cuánto vale cada base? Vale 1. Entonces, ¿y cómo voy a obtener el rectángulo azul? Dices, el rectángulo azul va a ser el lado izquierdo, que es 0, o sea, el inicio de mi intervalo, más cada brinquito. ¿Cuánto es cada brinquito en este caso particular? Es 1. Ok, entonces 0 más 1, estaría evaluando f en 1, que sería básicamente ponerme aquí y ver dónde choca con la función.
cuánto es lo que vale la función en 1. Entonces, en ese momento ya tengo la altura de mi primer rectángulo azul. Multiplicado por la base, pues ya tengo el área. ¿Quién sería el siguiente rectángulo azul? Dices, la base es la misma, porque para todos los rectángulos la base es exactamente igual. Es B menos A sobre N. Me falta la altura. ¿Quién es el que ahora tengo que evaluar para que quede la altura del segundo rectangulito? Dices, bueno, en este caso tendría que evaluar 2. Ese me da la altura del segundo rectángulo. ¿Cómo le digo eso en general? Pues dices, mira, estabas en f de a más b menos a sobre n. Ahí estabas, que es como estar en el 1. ¿Cómo le haces para que ese se brinque al siguiente? ¿Dónde le tenemos que modificar? Estábamos aquí. Cuando queremos brincar al siguiente, ¿qué le tenemos que modificar a lo que está dentro de este? Para que se vaya a la siguiente altura. Pues que no sea el primer brinquito, sino el segundo. O sea, que sean 2 brincos, ¿verdad? O sea, A de A, 2 brincos. ¿Cómo decimos que de 2 brincos? Pues muy fácil. Empieza en A y da 2 brincos. O sea, te sumo un brinquito más otro brinquito. Son 2 brinquitos. Entonces dices F más 2 veces cada brinquito, cada base, ¿no? ¿Qué creen que va a pasar en el siguiente? En el siguiente sumando, ¿cómo va a quedar? ¿Cuánto es la base de mi rectángulo? La misma. B menos A sobre N. Igual. ¿Y cuál es la altura? A más 3 veces la base. Empiezo en A y doy 3 brinquitos. ¿Cuál va a ser el cuarto sumando? La misma base, B menos A sobre N, multiplicado por F de A más, ahora 4 brinquitos. Es la misma lógica, ¿a poco no? ¿No? 3 brinquitos. Y así consecutivamente, ¿hasta qué momento? Y dices, pues tú querías N rectángulos, ¿no? ¿Quién es el último? Por ejemplo, en el ejemplo aquí, ¿quién es el último que hay que evaluar para generar el último rectángulo azul? ¿Quién es el último que estoy evaluando? El 5. El 5, que es como dar cuántos brinquitos, cuántos brincos di. 5. Aquí en este caso fueron 5. En el caso general de N, ¿cuántos brincos voy a dar? N. N brincos. Entonces quiere decir que la última fórmula me va a quedar la misma base, B menos A sobre N, F de A más N brinquitos, que ya dijeron que hay que brincar, ¿no? N brinquitos por B menos A sobre N, que es la base. Oye, pero esto se puede simplificar. Sí, se puede simplificar un poco, porque N sobre N, pues da 1, te queda A más B menos A, el A con el A se eliminan y simplemente es como evaluar quién. F de B. O sea, básicamente me está diciendo que si yo quiero aproximarlo del lado derecho, el último rectangulito, el que me va a dar su altura es ¿quién? El extremo derecho de nuestro intervalo. ¿Ve? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, profe. Nosotros en álgebra ya vimos notación de suma, ¿no? Ya somos unos expertos en la suma. Entonces dices, mira, todo esto lo podemos comprimir en una suma más pequeña. ¿Cuál? Pues mira, fíjate. Realmente entre sumandos y sumandos, ¿qué es lo que va cambiando? Aquí tenemos nada, aquí tenemos un 2, aquí tenemos un 3 y así consecutivamente hasta n. ¿Qué fue lo que... Toda la estructura se parece excepto en qué? ¿Qué fue lo que cambió? Los saltos que vas dando. Los saltos que vas dando. Pero eso ya lo sabemos hacer en las sumas. ¿Cómo sería? Dices, pues mira, vamos a empezar desde i igual a 1 hasta n, de la misma base para todos, f de a más cada saltito. Que cada vez que vaya entrando a la suma vaya modificando el salto.
Entonces, A más I veces el salto. Y chéquenlo, coincide. Cuando I vale 1, todo esto se queda igual, nada más que la I ya no se queda porque se queda en un 1 y es esta cosa de aquí, ¿a poco no? Cuando I vale 2, es ponerle un 2 aquí y todo igualito, es esto. Cuando I vale 3, es todo igualito, nada más le ponemos un 3 aquí y un 3 acá. ¿Sí o no? ¿Dudas? Profe, ¿pero esa sumatoria ya es para todas o solamente es como para casos específicos? Para cualquier n y cualquier función continua. Déjenme mandarles otra invitación. Ok, ¿dudas? Parece que no, profe. ¿No? A ver, igual y se aclaran cuando lo hagamos ahora del lado izquierdo, ¿vale? A ver, dices, del lado izquierdo, ¿cómo sería? Dices, a ver, la base de cada uno de los rectángulos es igual. Es la misma idea. Tengo un intervalo de tamaño a b menos a, lo divido entre n cachitos iguales, entonces la base es la misma. Lo único que va a cambiar ahora son las alturas, ¿verdad? ¿Cómo van a ser las alturas ahora? Analicemos nuestro ejemplo anterior. Dices, mira, ahora el primer número que voy a evaluar es ¿quién? Para que me dé la altura. Pues el primerito es el lado izquierdo de mi intervalo, o sea, A, ¿no? Entonces dices, pues la primera altura que sea f de A. Fácil. ¿Quién va a ser la siguiente altura? ¿Quién es el que me va a decir la siguiente altura después de A? ¿Sería B? No, ya con B terminaste. No, sería doble salto de A. Un salto apenas, ¿no? O sea, es evaluar, o sea, aquí estás en A, lo evalúas. Y luego das un brinquito, nada más un brinco, no doble, un brinco. El primer brinco te va a dar el segundo. El siguiente brinco el tercero, el siguiente brinco el cuarto, y vas de brinquito en brinquito. Entonces, en el siguiente caso va a ser B menos A sobre N, es la misma base, y la altura es F de A más un brinquito, ¿no? El siguiente es B menos A sobre N, misma base, por F de A más dos brinquitos. Y así consecutivamente hasta llegar al último rectángulo. El último rectángulo, ¿cuántos brincos va a dar? Para calcularlo. A ver, chequen.
de aquí el último rectangulito es el morado este, dio un brinquito, 2 brinquitos, 3 brinquitos, 4 brinquitos, para poderlo evaluar y saber cuánto es la altura. O sea, dio un brinquito menos del total de los rectángulos que hay, ¿no? Porque es como haber empezado 0, 1, 2, 3, 4 y hasta 4 para que ahí se acabe. Entonces quiere decir que la última altura, pues la última f que vamos a evaluar va a ser f de a más ¿cuántos brinquitos? A. Todos los brinquitos menos 1, o sea, n brinquitos menos 1, ¿por qué? Porque ya no estoy llegando hasta el extremo derecho, me estoy quedando 1 antes. Entonces sería a más n menos 1 brinquitos, donde n es el número de rectángulos que tengas, por el tamaño del brinquito. ¿Sí? ¿Sí está claro? Entonces lo único lo que cambió fue que es n menos 1. Eso y que empieza en otro lado, ¿no? O sea, aquí la primera evaluación fue en f de a b menos a sobre n, y aquí empieza en f de a. Pero es que eso ya lo hicieron, la participación. Ustedes empezaron evaluando el lado izquierdo, el más izquierdo posible, en el intervalo, y de ahí empezaron a brincar, cachito por cachito. Aquí pasó lo mismo. ¿Acá qué fue? Acá no me tomé el lado más izquierdo, me tomé más bien el primer derecho, y de ahí evalué. ¿Sí o no? Sí, profe. Y condensado, o sea, en una sola fórmula, ¿cómo nos quedaría? Dices, bueno, ¿qué fue lo que empezamos a cambiar? Lo que fue cambiando es otra vez el tamaño del brinco, ¿no? Aquí al principio no tenemos brinco, acá tenemos un brinco, 2 brincos, 3 brincos, 4 brincos, así, hasta el brinco n-1. ¿Cómo expresamos eso en fórmulas? Dices, bueno, pues ¿sabes qué? Voy a empezar con i igual a 0 hasta n-1. En la base, esa la dejo siempre igualita, b menos a sobre n, f de a, porque todas tienen a, y luego lo multiplico por la cantidad de brincos, o sea, i por el brinco. La primera vez que entra, ¿cómo nos queda? I igual a 0, o sea, esto de aquí no hay brinco, es f de a, que es justamente el primer sumando que tenemos aquí. Cuando i vale 1 es como tener un brinco que es este de acá. Cuando i vale 2 es como tener este de acá. Y así consecutivamente hasta que llegue a n-1. En ese momento nos va a quedar b menos a sobre n, b menos a sobre n, por f, a más i. ¿Cuánto vale i? n-1, n-1 y la base, b menos a sobre n. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, profe. Sale. Entonces, los 3 primeros por una participación. ¿Quién me da la aproximación tanto desarrollada como en la suma ya así comprimida de la aproximación, pero por puntos medios? ¿Sale? Participación. Aproximar. Área. Con n rectángulos en el intervalo a, b por puntos medios. Échenle.
experimenten su fórmula, la que vayan a proponer, experimentenla en el ejercicio anterior. O sea, si ustedes desarrollan el ejercicio anterior con n igual a 5 y esos valores de 0 a 5, tienen que cuadrar como si fueran del valor medio. O sea, tiene que, a la hora de sacarle la altura, tiene que ser el punto medio. Ahí está la clave, o sea, traten de experimentarlo, no adivinen, o sea, no se vayan a la fórmula y a ver qué le muevo, no. O sea, vayan, hagan el dibujo y concéntrense de cómo empiezan a evaluar la altura y de cuánto en cuánto va brincando y en qué momento se detiene, en qué momento empieza, ¿sale? Ese es el consejo que les doy.
¿Qué pasó? ¿No se pudo? ¿Imposible? Ya me confundí, profe. O sea, tuve una idea de hacer la fórmula, o sea, la sumatoria, pero al momento de comprobarla no me salió. ¿Alguien más? ¿Alguien más lo ha intentado? Tengo una idea, pero no estoy muy segura. O sea, no sé. ¿Qué falló? ¿En qué no estás segura? En que mi pensamiento es el correcto. Pero lo puedes Sí. comprobar, ¿no? Sí, pero como que me bloqueé. Bueno, pues entonces vamos a hacerlo juntos, ¿no? Ya y vemos pues qué queda, ¿no? Bueno. A ver, si lo hacemos con los puntos medios, si lo hacemos con los puntos medios, según mi imaginación me dice, la base de los rectángulos sigue siendo la misma. Eso no había ni una duda. O sea, eso sigue siendo igual. Entonces, lo voy a poner, dices, es B menos A sobre N. Eso no cambia. Luego, la pregunta es, ¿dónde voy a evaluar la primera vez la función para que me dé la altura en el punto medio? ¿Qué se les ocurre? Es que tiene que ser en el centro de la base, o sea, sería esa misma entre 2. O sea, sería F de A más ¿cuánto voy a brincar? ¿De cuánto es mi brinquito ahora? ¿De un medio? ¿De un medio de quién? De la De la base. De la base. Claro, pues si tengo mi base y yo quiero mi punto medio, tiene que ser la mitad de la base. ¿Cuánto mide la base? B menos A sobre N. Entonces, quiero la mitad. Entonces sería B menos A sobre N, todo esto dividido entre 2. Pero bueno, ustedes ya saben álgebra, entonces la ley del sándwich me dice que esto es realmente B menos A sobre 2N. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí. Ya tengo, mi primer rectángulo está cubierto. El siguiente, ¿cómo sería? Dices, otra vez, empiezo en A. Yo estaba parado aquí en este momento. Ahí. En ese momento estaba parado digamos, en el rectangulito anterior. Me interesa el siguiente. ¿Cómo le hago para hacer el siguiente brinco? ¿Cuánto tengo que brincar? Una base, ¿no? Un espacio. Una base. Ah, entonces súmale una base. ¿Cómo va el siguiente? Dices, pues la siguiente es otra vez la misma base, F de A más la mitad de una base para que se ponga en el centro. Y ahora, ¿cuántos brincos tengo que dar? Desde la mitad del primero, ¿cuántos tengo que dar? ¿Cuántos brincos? Los dos. 2 bases. Entonces son 2 bases. Y así consecutivamente hasta, ¿y en qué momento voy a acabar? ¿Cuántos brincos tengo que dar? N. ¿N brincos? ¿O N menos un brincos? Esa es la cuestión. Vamos a ver acá el ejemplito. Aquí por eso les decía que ver el dibujo está bien, fíjense. La primera vez estoy en A, brinco la mitad nada más para sacar el punto medio. Pum, ahí está. Luego doy un brinco, va un brinco, 2 brincos, 3 brincos, 4 brincos. ¿Cuántos brincos di en total? Uno menos de los números de rectángulos que me pedían. ¿A poco no? ¿Sí están de acuerdo? ¿Puede repetirlo, por favor? A ver, la primera vez, en este primer sumando, fíjate, en este primer sumando de aquí,
lo que me está diciendo es, posiciónate en el extremo izquierdo, o sea, en A, y brinca nada más la mitad de lo que mide una base. Nada más. Ah, ok. Entonces, estoy aquí en el extremo izquierdo, brinco nada más la mitad de lo que mide una base, o sea, aquí, a punto 5. Y luego, a partir de ahí tengo que empezar a brincar otra vez, pero ya no voy a brincar de punto 5 en punto 5, sino voy a brincar de cuánto en cuánto. De uno en uno. De uno en uno, o sea, de la base en completa, ¿no? Entonces, desde aquí a acá va un brinco, de aquí a acá van 2 brincos, de aquí a acá van 3 brincos y de aquí a acá van 4 brincos. Desde aquí, ¿cuántas veces brinqué? 1, 2, 3, 4. O sea, fueron 4 brincos completos y la mitad de uno. Entonces, acá traducido, ¿cómo sería? Dices, ah, bueno, mira, este es el primer rectángulo. Ya es mi medio brinco. ¿Cuántos sumandos tengo que agregarle aquí? Dices, ah, bueno, pues aquí el medio brinco más un brinco. Luego más 2 brincos, más 3 brincos, más 4 brincos. Y así hasta cuántos brincos voy a dar. Hasta el 4. N-1, ¿no? N-1, correcto. Muy bien. F de A más B menos A, que es el medio brinco, más N-1 B menos A sobre N. ¿Sí? ¿Sí está claro? Sí, profe. Y esto se puede expresar como la suma de ¿cómo? La sumatoria de n-1, donde i empieza en 0.5, creo. No, no es necesario. 0, perdón. Desde 0 se va a determinar, bueno, a ver, desde 0, no, más bien es desde, sí, desde 0, ¿verdad? Muy bien, desde 0, desde i igual a 0 hasta n-1, ¿de quién? ¿Cómo nos quedaría? Se pondría la base más función de a La base, que es b menos a sobre n por la función de a más el medio brinco. Y aquí es donde vamos a ir moviendo los brincos, ¿sí o no? Sí, profe. Ahora, lo podemos comprobar. Dices, cuando i vale 0, es b menos a sobre n, b menos a sobre n, f, a, b menos a sobre n, aquí es, sí, b menos a sobre 2n, b menos a sobre 2n, más, como vale 0, este no juega, entonces, como no haberle sumado nada, nada más me queda esto. En el siguiente es cuando i vale 1. Cuando i vale 1, te queda b menos a sobre n, b menos a sobre n, f de a, más b menos a sobre 2n, b menos a sobre 2n, i vale 1, entonces este se imprime por primera vez, b menos a sobre n, ¿no? Y así consecutivamente, cuando i vale 2, te queda 2 aquí, y así, hasta que se acabe. En el último te va a quedar, cuando vale i igual a n-1, se pone n-1 aquí y te queda esto. ¿Sí o no? Profe, ¿podrías subir a la del lado derecho, por favor? Tantito. Listo, gracias. De nada. Profe, también nos podemos regresar al diagrama de la suma. Es que creo que esto era lo que había como hecho mal. El diagrama de la suma, ¿cómo? Ajá. Bueno, es que para hacer la fórmula me guié como con el diagrama, ¿no? Para ver hasta dónde tenía que subir la altura. ¿Este de aquí te refieres? Sí. Con el ejemplito, ¿no? Los rectángulos irían diferentes a las esquinas de donde quedaron estas, ¿no? Sí, de hecho, el de puntos medios no está dibujado aquí. El del punto medio hubiera quedado algo así, mira. Hubiera quedado sería el primero porque su punto medio está ahí. El segundo, su punto medio quedaría como por aquí.
El siguiente, su punto medio quedaría como por aquí. El siguiente, su punto medio cae como por aquí. Y el siguiente, su punto medio cae como por aquí. Ujú. Ujú. Sí, gracias. De nada. Bueno. Ahora, alguien más podrá decir, oiga, profe, pero a mí se me ocurre otra idea. ¿Por qué no podemos ir, o sea, no podemos estos dos sumarlos y condensarlos en algo pues más bonito? O sea, fíjese cómo está la lógica. ¿Se puede esto condensar en algo, o sea, ir haciendo estas sumas de alguna manera para que quede todo como en uno solo? ¿Cómo nos quedaría si lo condensamos? Es más, condénsenlo de aquí, hagan la suma. Suma de fracciones, ¿no? ¿Cómo nos quedaría? Reescrito. Dices, la A se queda, más, ¿cuánto nos queda de sumar este con este? Término común, 2n abajo. Y aquí nos quedaría b menos a más 2 veces i b menos a. ¿Sí están de acuerdo? Sí, ya, profe. Y luego podemos factorizarlo, el b menos a. ¿Y cómo nos quedaría? Sería la suma con la base de la función de a más b menos a. Vamos a ver paréntesis de 2i más 1 o 1 más 12 entre Sí, 2 pues y lo 1. mismo, ¿no? Así, ¿verdad? Esa es otra forma de reescribirlo y también está bien, ¿no? ¿Sí están de acuerdo o no? Sí, profe. Todos estos puntos son los puntos medios, ¿estamos de acuerdo? Cada uno de los que estamos aquí son todos los puntos medios de nuestros rectangulitos, todos los rectángulos. Eso es algo importante que hay que mencionar, o sea, cada uno de estos son los puntos medios de los rectángulos. Ahora, aquí el teorema sorprendente es lo siguiente. Nosotros hicimos 3 aproximaciones. Lado derecho, lado izquierdo y centro. Las 3 fórmulas son diferentes. Todas. ¿Pero qué creen que va a pasar cuando yo me tomo que el límite de n, más bien, calculen el límite cuando n se va a infinito de estas sumas? ¿Qué creen? Todas van a valer lo mismo. Por diferentes que parezcan, todas van a valer lo mismo. Eso es sorprendente. Y es lo que es lo que dice este teorema. Básicamente, en conclusión, lo que quiero es decir que el área va a ser igual al límite cuando n se va a infinito, o sea, el número de rectángulos que tú vas a tener va a tenderse al infinito de esta primera suma que tenemos aquí, de la primera suma de Riemann, ¿no? Que nos quedaría la suma desde i igual a 1 hasta n de b menos a sobre n multiplicado por f de a más i veces b menos a sobre n. Esta es la del lado derecho. Si yo paso la del lado izquierdo, la puse de color naranja, sería esto es igual al límite cuando n se va a infinito de la suma desde i igual a 0 hasta n menos 1 de b menos a sobre n f de a más i veces b menos a sobre n. Son lo mismo.
Sí, son fórmulas diferentes. Esta es la aproximación del lado derecho, del lado izquierdo, sí. Pero cuando el límite se va a infinito, o sea, cuando empiezas a hacer que el número de rectángulos se vaya al infinito, van a coincidir. Más aún, también la aproximación central va a irse al mismo lugar. Entonces vayan escribiendo eso. Bueno, aquí pónganle el límite cuando n bla, 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 mientras les mando otra invitación. ¿Vale? ¿Sí quedó claro? Profe, ¿podríamos hacerlo con un ejemplo? O sea, tomando una y metiendo los valores. Bueno, pero el problema aquí es que no podemos, ahorita todavía no podemos evaluar ese límite al infinito, no te lo puedo demostrar. Lo que ya hicimos fue hacer estos casos, esto sí ya lo hicimos antes, fíjense, esto. Para una n concreta ya lo hicimos, para n igual a 5, ahí está. En este caso concreto, para n igual a 2, aquí está, para este caso concreto. O sea, ahorita todavía no puedo, o sea, no te voy a demostrar que esto es cierto, porque eso es muy complicado, o sea, realmente estos límites todavía no los podemos resolver. Lo que quiero que vean es que no importa qué aproximación te tomes, derecha, izquierda o centro, cuando el número de rectángulos se va al infinito, todos van a valer lo mismo. Todos. ¿Sí? ¿Me explico? Sí, ¿O cómo quieres un ejemplo? Porque... Es que no entiendo cómo meter la parte de función, por ejemplo, en la calculadora para que haga la suma. no, esto no, o sea, la calculadora no lo puedes meter, lo tienes que meter a mano. O sea, cada uno, pues, por ejemplo, si aquí te estoy diciendo que f es igual a x cuadrada, por ejemplo, una función, y te estoy diciendo en el intervalo 3,4, pues tú tienes que decir, bueno, a vale 3, y si te estoy pidiendo, por ejemplo, 5 rectangulitos, pues entonces dices, y en el primer caso va a valer 1, de la diferencia de estos que va, por ejemplo, de 3 a 4 vale 1, sobre el número de rectangulitos que tengo que son 5. O sea, realmente es sustituir la N, la A, la B y la F que yo te dé en el ejercicio. Ok. Nada más, o sea, que es como te decía acá arriba, o sea, acá arriba yo te daba la función, pero tú ya la evaluabas porque nada más de pura vista, porque no te di la función, te lo di, digamos, gráficamente. Había algunos ejercicios en la tarea, ¿no? Acá yo sí te daba la función, ¿no? Te decía el coseno, entonces el coseno hay que evaluarlo, ¿no? Y ustedes mismos evaluaron puntos medios, evaluaron derecha, evaluaron izquierda, ¿no? Ya lo único que puede cambiar a lo mejor es que te diga, pues no quiero 2 rectángulos, quiero 5 rectángulos. Pues no pasa nada, pues aplico la fórmula sin el límite. O sea, el límite no, ahorita pues, no lo hemos visto, pero la idea es que cuando particionemos tanto nuestra área, en ese momento lleguemos a ¿cómo se llama? Llegamos al mismo resultado, no importa con la aproximación que ustedes den. Esto es lo impresionante del teorema, que no importa cómo quieras aproximarlo, si del lado derecho, del lado izquierdo, del centro, vas a llegar al mismo resultado, cuando n se vaya al infinito. Sí, gracias. ¿Sí? Pero hay algo todavía más sorprendente aún.
Más que esto, porque de verdad esto es sorprendente. ¿Cómo 3 aproximaciones diferentes van al mismo lugar? Bueno, pero todavía hay algo más sorprendente. Lo voy a poner más aún. Tómense cualquier punto en el intervalo de cada uno de las bases. Ya no necesariamente ni el lado derecho, ni el lado izquierdo, ni el centro. Porque recuerden que aquí la idea fue que lo evaluaba en el lado izquierdo, lo evaluaba en el lado derecho. Ah, no, perdón, al revés. El lado derecho, lado izquierdo y el centro. Eso fue lo que hicimos, ¿no? Básicamente. Bueno, lo sorprendente es que si tú te tomas vamos a llamarle un XY asterisco, ¿no? Nada más por ponerle un nombre, que pertenezca a cada una de las bases. ¿Cómo podemos decir cada cachito de la base? Y dices, muy fácil, mira, pues que sea así. Que pertenezca a A más el brinco que tú me digas, o sea, A, bueno, le voy a poner I, sí, vamos a ponerle A, I, B menos A sobre N, A más 2I, B menos A sobre N. Fíjense. Cada uno de estos cachitos, o sea, este intervalo, ¿a qué se refiere? Se refiere a cada base del rectángulo, ¿no? Por ejemplo, cuando I vale 0, voy a ponerle desde I igual a 0 hasta N menos 1. A ver, chequen. Cuando I vale 0, ¿de qué intervalo te estoy hablando? Pues dices, cuando I vale 0 es como si esto no estuviera y me estás dando más bien el intervalo... no, pero aquí... 2 brincos. Ahí estamos, un brinco, 2 brincos. A ver, déjenme checar. Podemos poner los intervalos de 0. O sea, yo lo que quiero es lo siguiente. A ver si me explico. Ustedes tienen un intervalo A a B, ¿no? Y ya dijimos que este intervalo completo lo quiero dividir en n cachitos iguales. Entonces, ya sabemos quién es este primero. ¿Quién es este? Dices, este es A más un brinco de B menos A sobre N. ¿Este de aquí quién es? Este de aquí es A más 2 brincos de B menos A sobre N. Y así consecutivamente, ¿sí o no? Yo lo que quiero darles a entender es que se tomen cualquier punto, el que ustedes gusten y manden, en cada uno de estos intervalitos, el que ustedes quieran. Ya tomamos el lado derecho, ya tomamos el lado izquierdo, ya tomamos el punto central. Ahora les digo, tomen el que ustedes gusten. Puede ser una tercera parte del intervalo, una quinta parte, o no sé, pues no sé, algo muy pegadito, como 9 décimos del intervalo. El punto que ustedes gusten y manden, tómenlo. Ya no se enfoquen en el lado derecho, izquierdo, centro. El que ustedes quieran. ¿Sí me explico la idea? Tómense, o sea, este punto que estoy tomando aquí está refiriéndose al cualquier punto que ustedes gusten y manden en cada uno de los intervalitos, ¿no? Por ejemplo, en el primer caso, por ejemplo, en el primer intervalo de aquí a acá, a mí se me ocurre tomar este. Porque sí. En el segundo se me ocurre tomar este. Porque sí. En el siguiente se me ocurre el punto medio. Pues toma el punto medio. En el siguiente el extremo derecho. ¿No? En el siguiente, por ejemplo, aquí en el extremo derecho. Ahí está. El siguiente se me ocurre tomarlo, pues no sé, un poquito casi pegado, pero sin tocarlo. O sea, lo que les digo es, escojan el punto que ustedes quieran en cada uno de los cachitos. Y lo que yo trato de hacerles entender aquí con esto es el intervalo en cada cachito de aquí. ¿Cómo lo pondríamos?
¿cómo lo podemos pensar? Porque cuando i vale 1 sí está bien hecho. Porque cuando i vale 1 es como estar parado aquí y 2 acá. Cuando i vale 2 es como estar parado aquí y llegas acá. El problema es con el 0, porque con el 0 estás aquí y llegas acá. Bueno, lo que podemos hacer para evitarnos de problemas es simplemente así, mira. Ah, sí, de hecho no estaba bien. Este es i más i más 1. Así, sí, así va a ir. Este es i y este es i más 1. Pues así ya quedó, ¿no? Porque cuando i vale 0, ¿en dónde estás parado? Estás parado en a. Y cuando i vale 0 acá, estás parado en un brinquito, o sea, estás parado aquí. Lo que yo te digo es, tómate el punto que tú quieras, el que tú gustes, entre este primer intervalo. A ese le vas a llamar x0. Al siguiente le vas a llamar x1, al siguiente le vas a llamar x2, al siguiente x3, x4, x5. O sea, básicamente es, ya te doy libertades que tú aproximes como a ti te guste, o sea, el punto que tú quieras. Lo sorprendente aquí es que, ¿saben qué? El límite, cuando n se va al infinito, de la misma suma desde i igual a 0 hasta n menos 1, de b menos a sobre n, de la f evaluada en cada uno de los puntos que tú decidiste, porque finalmente estos puntos que tú estás escogiendo son para darte la altura, ¿no? Para dar la altura del rectángulo, es donde quieres que el rectángulo choque con la gráfica. Entonces ya no te pido ni el punto central, ni el punto izquierdo, ni el punto derecho. Ya eso pasó al olvido. Dame el punto que tú quieras, X, Y asterisco, el que tú quieras, de cada uno. Y hasta no, o sea, si decides un tercio al principio, en el siguiente tú te puedes retractar y decir, quiero 2/3 del intervalo, y quiero 5/3, y quiero, o sea, tú te puedes retractar y poner el que tú quieras. Uno por cada intervalo. ¿Qué crees? Cuando tú haces esta suma, esto también vale el área. No importa cómo la aproximes. Cuando esto se va al infinito, todas las aproximaciones que tú quieras por medio de rectángulos, tomando cualquier punto en cada uno de los intervalos, va a ser la misma. A lo mejor aquí sí conviene hacer un ejemplo, para que quede claro esto. Entonces, a ver, vamos a ponerle ejemplo. Vamos a tomarnos la función f de x igual a 2x al cuadrado más 1, por ejemplo, ¿no? Una función cualquiera que me acabo de inventar. Y yo quiero saber el área entre, ¿qué será? Dos intervalos cualquiera. Pues no sé, se me ocurre 1 y 3, ¿vale? Con 4 rectángulos. Y alguien va a decir, derecha, izquierda, centro. Yo te digo, como tú gustes y mandes, el que tú quieras. O sea, ya los podemos mezclar, podemos tomar otro que no sea el central, otro que sea el derecho. Entonces tú dices, bueno, ok. Si me das la libertad de escogerlo, lo que yo voy a hacer es, aquí tengo mi eje coordenado. Aquí tengo el intervalo, vamos a poner que este es el 1 y vamos a poner que acá está el 3. Va más o menos de 2 en 2. Creo que lo puedo hacer mejor. Y entonces yo tengo esto y quiero 4 rectangulitos. ¿Cómo serían? Dices, bueno, pues las bases es mi intervalo que mide 2, lo voy a dividir en 4 pedazos iguales. Otra vez, ¿no? B menos A sobre N. O sea, en este caso quedarían de 0.5 cada base. ¿Están de acuerdo? ¿Sí están de acuerdo? Sí. ¿Sí? Y luego dices, oye, y entonces derecha, izquierda, central, la que tú quieras. O sea, de verdad, el que ustedes quieran. Podemos escoger, por ejemplo, aquí 1.1. ¿Por qué? Porque se me dio la gana. En el siguiente puedo escoger aquí, no sé, 1.75. ¿Por qué? Porque me dio la gana.
acá en este puedo ponerle el lado derecho. Puedo tomar 2. Ah, pues, está bien. Y en el último, ¿qué vas a tomar? Ah, pues en el último quiero tomar el 3. Vale. O sea, ustedes escogen dónde van a tomar los rectángulos. Entonces, 2x cuadrada más o menos, ¿cómo se ve? ¿Qué altura tiene en el 1? 2x cuadrada. Altura 3, ¿no? Entonces dices, bueno, más o menos por aquí, por el 3. Aquí, 3. ¿El 2 en dónde está? Sería 4, 6, 7. Bueno, el 7 está como por acá. El 7 está como por acá, ¿no? De hecho, yo creo que voy a tener que bajar el dibujo porque si no, no me va a caber. Déjame bajarlo. Ahí está. Yo creo que así ya va a quedar más claro. Vamos a tomarnos este aquí, más acá arriba. Imagínense que el 2 dijimos que vale 7 y está como por acá, ¿sale? Y luego el 3, ¿cuánto vale? Cuando lo sustituyo en la función. Dices es 9 por 2, 18. 19. Ok, entonces eso va súper arriba. De hecho, este va más para acá. El 2 va aquí. Y este, pues hagan de cuenta que está bien lejos, ¿no? Está por acá, ¿no? Entonces, más o menos, la gráfica de la función, pues se ve, no sé, así. Bueno, ustedes, ¿no? Un ejemplo. Entonces dices, ok, ¿quién es tu primera elección? Mi primera elección fue el 1.1. Esa es la altura que va a tener mi rectángulo. Bueno, está bien. Entonces lo ponemos aquí en el 1.1, lo levantamos y llega aquí. O sea que el primer rectángulo, su aproximación va a ser así. Pregunta, ¿qué altura tiene mi primer rectángulo verde? 3 punto y algo. Pues sí, ¿no? Es evaluar 1.1 en la función. Entonces dices, evalúas 1.1 en la función. Es 2 por 1.1 al cuadrado más 1. ¿Cuánto queda eso? Para saber más o menos a dónde llego la primera vez. Sí, dijo 1.1, ¿verdad? Sí. Me da 2.42. No. No, tiene que ser más de 3. 3.42. 3.42. Sí. 3.42. Eso es lo que tiene la altura mi primer rectángulo. ¿Por qué? Porque yo decidí tomar el 1.1 y ese es el que marca la altura. En el segundo, ¿quién fue el que yo decidí tomar? 1.75 porque se me antojó. Bueno. Está bien. Ahí está. Por aquí cae. ¿Qué altura tiene en 1.75? 7.1. ¿Cuánto? 7.1. No puede ser más de 7 porque es 1.75. O sea, 1.75 sustituido ahí en la función. Profe, da 7.12. Sí. No, bueno. ¿Seguro? No, según Sí, yo es más profe. A mí abajo de también me dio. 7. A mí también me dio 7.12. Entonces más bien nos equivocamos al evaluar el 2. 2 acá, ¿cuánto es? 2 por 2. 9. Ya ven. Por eso es que no tenía sentido. 9. Vale, entonces llega a 9. Entonces aquí sí, justamente en esto sale 7. ¿Qué? 7.12. 12. Vale. Ahí está. En el siguiente rectángulo, ¿quién fue la medida? ¿Quién es el que va a Amiga, marcar? mi récord fue... ¿Qué? ¿Cuál récord, Adrián? ¿Qué estás jugando? Me confundí en otra cosa. Ok. Está jugando algo, seguramente. Bueno. Y el segundo, el tercer rectángulo, ¿quién lo marcó? ¿Quién marca la altura del tercer rectángulo? Dijimos que yo escogí. El 2, ¿no? Entonces en el 2 dices, pues mira, la altura va a ser hasta 9.
Y en el siguiente, ¿quién va a marcar la altura? El 3. ¿Y cuánto vale en 3 la altura? 19. O sea, estamos de acuerdo que ahora no seguí ninguna lógica, ni punto medio, ni lado derecho, ni nada. No, fue elección arbitraria en cada uno de los intervalos. Bueno, eso es lo que justamente dice esto. Escoge arbitrariamente los puntos en cada uno de los intervalos, no importa. De todas maneras, cuando eso se va al infinito, va a valer lo mismo, va a valer el área. La pregunta es, ¿por qué eso es cierto? Bueno, la prueba matemática de eso, les digo, no es fácil, no es tan sencillo. Hay que saber bien límites y llegar a unas particiones y cosas así. Pero la idea intuitiva es realmente fácil. ¿Por qué creen que esto pasa? Pues porque cuando n se va al infinito, ¿qué le pasa a estos intervalos? ¿Qué les va pasando? ¿Qué les va pasando a la base? ¿A dónde va tendiendo la base? ¿Es más pequeña? Se va a cero, ¿no? Se va haciendo cada vez más pequeña, se va a cero. Y cuando esto cada vez se va haciendo más pequeño, ¿qué crees? El lado izquierdo y el lado derecho, ¿los alcanzarás a apreciar? O sea, ¿alcanzarás a ver la diferencia entre el lado izquierdo y el lado derecho, el punto medio o un cachito para acá? Ya no lo alcanzas a ver. Los dos puntos extremos de cada uno de estos intervalos se va haciendo, ¡pum!, se va haciendo pequeñísimo, que ya es despreciable lo que va pasando entre el lado izquierdo, el lado derecho y central. Ya no importa. ¿Por qué? Porque estás haciendo chicharrón los intervalos. Tiene lógica, ¿no? Ya no alcanzas, cuando esto se va al infinito, tus intervalos, imagínense que queden de 1, un intervalo, por ejemplo, que quede de 1 a 1.0000000, un millón de ceros y un 1. Tú dices, pues no manches, eso ya redondéalo, ya son casi iguales. El lado derecho y el lado izquierdo son casi iguales. Pues ya cuando te vas al infinito, eso ya no lo distingues. ¿Estamos de acuerdo? Ni te va a dar chance tampoco de escoger números centrales, tampoco, pues estás pegando los dos intervalos. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí les quedó claro? ¿Dudas? No, profe, todo bien. Todo bien. Bien. Entonces, si ya quedó claro con este teorema que no importa la aproximación que tú tomes, no importa si esta x y era el lado derecho, el lado izquierdo, bla, 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 entonces ahora sí viene la definición de una integral. Viene por fin la definición de una integral. Entonces dices, bueno, ok, definición. Sea f de f una función vamos a ponerle continua por el momento. Continua, a ver, déjame checar si por aquí tengo la definición formal para no tenerla que reescribir porque no necesita la continuidad, pero quiero ver cómo la pone el libro para que no la reescriba dos veces. Si f una función continua definida. Sí le pone continuidad. Bueno, qué raro. Dice, sea f una función continua en el intervalo a, b. ¿Sale? Definimos la integral de f en el intervalo a, b como integral de a b de f
de x, d de x, la vamos a definir como el límite cuando n se va al infinito. N se va al infinito. Va al infinito de la suma de i igual a 0 hasta infinito, no, hasta n, de justamente esta cosa de aquí que pusimos, b menos a sobre n por f de x y asterisco. Donde x y asterisco, ¿a dónde dijimos que pertenecía? ¿Qué intervalos? A más i más 1, de b menos a sobre n. Ah, no, el primero era bi, coma, a más i más 1, b menos a sobre n. ¿Sale? A eso se le llama la integral. A lo que salga de este límite, que ya vimos que es el área, porque ya realmente esto estamos pensando en el área bajo la curva. ¿No? Estamos pensando en este límite donde tenemos la libertad de elegir la x y como a nosotros nos convenga, como a nosotros nos guste. ¿Vale? Esta es la definición que coincide con lo que ya hablamos anteriormente. Ahora, el libro lo que hace nada más es cambiar un poquito, hace como un pequeño cambio de variable. Lo único que hace, para que no se saquen de onda si ven la definición del libro, lo único que él propone es que va a cambiar esta i, acuérdense que empieza a contar y empieza desde 0, 1, 2 y así llega hasta n-1. Esta es la idea del contador de la i, ¿no? Porque dices, el primer intervalo empieza de 0, bla, 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 y así, ¿no? Empieza desde A hasta llegar hasta su siguiente. Bueno, lo único que hace para que coincida con la definición del libro es que propone que la i empiece a contar desde 1, no desde 0, sino desde 1. ¿Cómo podemos hacer ese ajuste aquí en el intervalo? Para que empiece a contar desde i igual a 1, hasta 2, hasta 3 y así hasta n. ¿Qué tendríamos que hacer para que quedara lo mismo? Pues dices, no, realmente lo único que tengo que pedirle es que a más i menos 1, b menos a sobre n, coma a más i, b menos a sobre n, ¿no? Esa es la única diferencia. Lo único que estoy haciendo es cambiar el contador y en vez de que empiece aquí i, le resto 1 para que en vez de que empiece en 0, empiece en 1. Pero realmente es lo mismo, ¿a poco no? Cuando i vale 0, este se desaparece. Cuando i vale 1, este se desaparece. Cuando i vale, cuando aquí vale i igual a 1, te queda b menos a sobre n. Cuando aquí i vale 2, te queda 1, entonces te queda b menos a sobre n. O sea, realmente nada más lo recorrí un cachito, o sea, lo recorrí. Entonces, para que haga coincidir con la definición del libro, pues nada más hay que tomar la parte naranja, como el cambio del numerador. Pero todo lo demás, pues se va a quedar exactamente igual. Bueno, y este i obviamente hay que cambiarlo también, porque en vez de que vaya en 0, ¿de dónde a dónde va a empezar a contar? En vez de que cuente desde el 0, va a tener que empezar a contar desde n igual a infinito, desde i igual a 1 hasta n, de b menos a sobre n, de f del punto que ustedes escogen. ¿Vale? Esta es la que toma el libro. Esta es la fórmula que van a ver ustedes en el libro. Pero realmente es la misma. ¿Vale? Ahora, por notación, nada más es porque pues así lo propone el libro, para no estar escribiendo b menos a sobre n cada ratito porque es muy largo, lo que propone es que esto se reemplace por una notación diferente que se le va a llamar delta de x.
A esta, B menos A sobre N, o sea, lo que mide cada intervalo le va a proponer que se llame delta de X. ¿Vale? Entonces, de hoy en adelante, el delta de X va a representar la base de cada uno de mis rectángulos. Entonces, delta de X representa la base, el tamaño de la base. El tamaño de la base de mis rectángulos. O sea, delta de X es igual a B menos A sobre N. Simplemente me dice eso para no estar reescribiendo cada ratito y cada ratito lo mismo, pues dices, bueno, podemos ponerle delta de X. ¿Sí está claro? Sí, profe. Sí, profe. ¿Dudas, comentarios, algo? ¿No? Bueno. La siguiente pregunta será, ¿y cómo vamos a resolver estos límites? Porque, todo muy bonito y fantasioso de que no, pues sí, o sea, es todo al infinito y pues nada más es sumar. Sí, pero, a ver, resuelve los límites. Hay que resolver esos límites al infinito, pero bueno, ustedes ya tomaron cálculo 1, ¿no? ¿O no? Ya saben resolver límites al infinito. ¿Han resuelto límites al infinito, pero ahora con una suma? Va a estar interesante. Entonces, vamos a necesitar mucha ayuda de los límites. Vamos a recordar las propiedades de los límites, que es, sacan escalares, separan sumas, ¿verdad? Y vamos a acordarnos cómo evaluarlos, porque lo vamos a necesitar. Pero el problema aquí es que estas sumas, estas cosas de aquí, como que están causando un poquito de problema porque en cálculo 1 nunca vimos este tipo de cosas. O sea, o sea, ¿qué hacemos cuando esto de aquí nos queda en el infinito ahí? No, imagínate, está bien feo. Bueno, lo que vamos a hacer es tratar, en algunos casos, porque no siempre se puede, vamos a tener que arreglar esta suma, vamos a tenerla que modificar para quitar ese sumando y que quede algo, pues como algo más familiar, ¿no? Algo más de que alguna fracción que haya que evaluar, algo así. O sea, vamos a tratar de quitar esta suma a toda costa. Ese va a ser el objetivo de la siguiente clase, quitar esa suma, ¿sí? Hay algunos trucos, los iremos viendo, y con ellos vamos a ir demostrando que la suma, la integral, efectivamente es una transformación lineal. ¿Qué quiere decir que sea una transformación lineal? Bueno, ya tomaron álgebra, es que separa la suma y que saca los escalares. Eso va a ser la integral. Pero bueno, es algo más o menos natural porque pues, se define a través de un límite. Y los límites son transformaciones lineales. ¿Vale? Bueno, listo. Pues aquí la dejamos. Piénsenlo. Piensen en lo que acaba de suceder. Piensen en el problema que nos acabamos de meter. Porque vamos a tener que resolver unos límites al infinito. Pero nada es imposible. ¿Vale? ¿Dudas? Sí, profe. Profe, entonces, ¿lo imposible era demostrarlo? No, no es imposible, nada es imposible. Bueno, difícil, pues. Lo que necesitamos más teoría es demostrar que este límite siempre existe cuando f es continuo, sin importar tu elección de la x y asterisco. Eso es lo que no podíamos demostrar. No podemos hacerlo. ¿Sí? O sea, tú eres libre de escoger esto gracias a que alguien en muchas hojas demostró que realmente no importaba tu elección. En el intervalo no importaba tu elección. La idea intuitiva ya estuvo. Sí que la idea intuitiva es que los intervalos se van haciendo muy delgaditos y ya al final no alcanzas a distinguir cuál escogiste de todos, ¿no? Pero llegar a eso, demostrarlo matemáticamente,
está rudo. Lo vamos a omitir, ¿vale? Sí, gracias. Listo, pues se cuidan. Bonito inicio de semana. Nos vemos el miércoles, creo, ¿no? Igualmente, Sí, profe, gracias. gracias, Hola, profe, profe. igualmente. Hola, profe. Profe. Gracias.